vieron en la miniatura, van a revivir el Predator Hunting Grounds. Y hoy vamos a hablar de cómo lo van a hacer. El juego está muerto actualmente, qué tipo de contenido vendrá, etcétera, etcétera. Así que nada, si no conocían el juego, es un videojuego asimétrico estilo Dead by Daylight, Viernes 13, La Matanza de Texas, etcétera. Y el componente diferencial era que los supervivientes aquí eran militares, ¿no? Entonces, como el Predator es un guerrero con que en el espacio, ¿no? Con indumentaria avanzada en tema de armamento y tal, pues no te van a poner unos supervivientes que hagan motores, ¿no? Voy a entrar a militares como en las películas. Y tenía que hacer ciertos objetivos y podrían matar al Predator, ¿no? Así que nada, ese era el componente más diferencial, ya que era un shooter. Era el primer asimétrico como tal que era un shooter. Era 1 versus 4, es decir, un Predator contra 4 supervivientes. Aunque esto puede que cambie, pero bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y nada, para empezar diciendo eso, es un juego que salió en 2019. El editor es PlayStation Games, una subsidiaria, un subestudio ahí, que hace juegos con terceros. En este caso lo hizo IllFonic, que si no lo conocen, una desarrolladora que trabajó con GAN para hacer Viernes 13, ¿no? Hizo algunos mapas y tal, ¿no? Ahora están haciendo el juego del Killer Clowns, un juego de los payasitos asesinos, que también es un asimétrico. Y ellos van a intentar revivir el juego ahora. ¿Por qué? Porque PlayStation como que le cedió la IP, o no la IP, sino que puedan hacer ellos lo que quieran. ¿Por qué? Porque el juego dejó de recibir contenido desde diciembre de 2021, según entiendo, ¿no? Pero sí ha recibido parches cada tantos meses. Así que nada, vamos a ver un poquito la noticia para que entiendan de qué va esto. Por cierto, se hicieron una nueva cuenta de Twitter, la abrieron el 31 de julio, o sea, hace poquito más de 2 semanas. Es esta, ayer creo que lleva 1000 seguidores. Y nada, este fue lo que les mostré de hecho en la intro. Ahora van a soltar ahí una copia tal, pero solo para Estados Unidos. Bueno, han subido algunas fotos de unas mapitas tal, pero la noticia importante está, bueno, la que está anclada de hecho ahora, la anclaron justo hoy creo, que dice: nos complace anunciar que IllFonic ahora es el editor de Predator Hunting Grounds. Básicamente antes era PlayStation, entonces PlayStation es que le decía a IllFonic: hey, hacen un nuevo Predator, sacan un nuevo DLC, sacan un tal. Y IllFonic trabajaba, ¿no? Básicamente. Pero ahora, como a PlayStation supongo que no le interesa más tanto, o al menos quiere gastar sus recursos en otro juego o lo que sea, le dice a IllFonic que pues es para ellos, ¿no? Y IllFonic, en lugar de matar el juego, decidió pues seguir con el proyecto, ¿no? Porque supongo que le ven potencial, o como ven que el juego ya está ahí, se supo mantener el juego. Este juego probablemente mucha gente ni lo conozca, o habrá pensado que murió totalmente. Es una locura que a 2 años, me recuerda mucho a Viernes 13, a 2 años de que no recibe contenido literalmente, la gente lo sigue jugando. ¿Por qué? Porque el juego no tiene que asegurar en Steam, pero según vi mucho en Reddit, el juego tarda en encontrar partida de 1 a 5 minutos. De Predator encuentran 1 minuto a 5, y de militar también, ¿no? Supongo que puedo haber cambiado eso porque el Reddit fue de hace unos meses, pero en Steam ya le voy a mostrar los números, hay poquitos jugadores. Entonces quiere decir que en PlayStation es el 90% de la gente que juega, el 99% es en PlayStation prácticamente. Y hay otra noticia, que como les dije, el juego está muerto actualmente. Aquí estaban los números de Steam, pero como les dije, el juego donde más se juega en PlayStation, porque con estos números no te van a encontrar partida nunca, pero sí encuentran, ¿no? Yo lo jugué en PC Plus en su momento y a mí me gustó, le di potencial. Luego le perdí un poquito la pista, ya no jugaba en PlayStation y tal, pero era muy interesante. Y mucha gente dice que está muy desfasado gráficamente, pero se ve bastante bien. Es de 2019 y van a meter algunas cositas también respecto a eso. El juego, si está a $30, debería bajarse, debería ponerse a $20, o hacer una oferta muy grande para cuando salga el juego. Acá le quiero mostrar algo. Esto le quiero mostrar, voy a poner desde el inicio. Como le dije, el juego no recibe contenido desde diciembre de 2021, porque ven, acá el DLC salió en agosto de 2021, este DLC salió en octubre de 2021, diciembre de 2021, se quedó ahí. Y aquí te sale un coming soon, ¿no? Que sería ahora, ¿no? Básicamente. Por cierto, está la skin de Dutch de la película. Bueno, había una del 87 de la película, que era brutal. Esta, de hecho, lo usé en la miniatura. Esta, lo usé en la miniatura. Es un DLC. Creo que solo está en PlayStation. Pero bueno, que me voy. El punto es que, ¿cómo van a revivir el juego que tiene tan poquitos jugadores? Entre comillas. El juego nunca salió en Xbox, gente. El juego nunca salió en Xbox. Obviamente hay mucha menos Xbox que PC o PlayStation, obviamente. Creo que Xbox vendieron 20 y tantos millones y Play 60, más de 60. Pero este juego tampoco está en Play 5. O sea que va a salir en Play 5 y va a salir en Xbox Series S y Series X. O sea, van a ser 3 consolas nuevas, ¿no? Prácticamente. Y con eso van a intentar darle una segunda vida al juego, que como le dije, no está muerto del todo, porque su grueso de jugadores es totalmente en PlayStation. En consolas se ve que gustó mucho más el juego, este tipo de juego. Y a ver, por acá tenía lo de que iban a mencionar algunos mapas, tal. Acá, de hecho está acá, Casa o Ser Casado, ya disponible para PlayStation 4, Steam y Epic Game Store. Está en la Epic Game Store también, por cierto.
pero va a llegar a Xbox Series S, Series X y a Play 5. No va a llegar a Xbox One, entiendo, porque está en PlayStation 4. O sea que podría estar en Xbox, obviamente, en el Xbox One. Pero parece que solo va a estar para Series S, Series X. Pero bueno. Y en PC 5, entonces serían una plataforma nueva totalmente que es Xbox. Que vi mucha gente que se lo quería comprar y tal, y nunca estuvo ahí. Así que lo van a poder hacer ahora. Y van a empezar a inyectar nueva gente al juego, ¿no? Para que suba la cantidad de jugadores. Obviamente, si ya ahora encuentra partida y tal, imagínate con gente nueva y tal. Y van a dar nuevos DLCs, o sea, van a llegar nuevos Predators, van a llegar nuevas mejoras al juego. Los parches van a ser más constantes. También es rumbo, ¿no? Pero estaría epiquísimo que metan, que se puedan jugar 2 Predators, como el DVD, el 2 vs 8, los 2 Predators contra, qué sé yo, 7, 8 mercenarios, sería brutal. Que metan otro modo y tal, van a llegar mapas nuevos, etcétera, ¿no? Y nada, eso es lo que tengo para decirles del Predator. No sé si lo conocía, a mí el juego me gustó. Solo espero, o sea, me lo quiero comprar otra vez, pero quiero ver si lo van a bajar el precio o van a ofertarlo. Creo que sería una buena idea para que en Steam, como en PC ven que no hay tanta gente jugando, entre nueva gente a jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un juego empieza a morir o cuando le pierde el rastro, decir, bueno, me voy a comprar el juego, ese juego va a estar muerto, no va a encontrar partida, ¿no? Eso que pasa mucho en los asimétricos. Por cierto, no sé si va a salir en Game Pass, que eso es algo que quería mencionarlo también. ¿Por qué? Porque como sabrán, yo también subo vídeos de Texas, de la matanza de Texas. Ha salido de Game Pass. Yo creo que lo quitaron de Game Pass. ¿Por qué? Porque así hacen que tenga una nueva inyección de gente que se va a comprar el juego y va a ser dinerito para acá. Y su segundo año, ¿no? Y al tercer año van a volver a sacarlo Game Pass. Game Pass lo que hace es que te da una base de jugadores. Pero normalmente la gente, obviamente, como ya tiene Game Pass, no se compra el juego, ¿no? Entonces se compran los DLC y tal. Pero eso, si quitas Game Pass, la gente que tenía ya esos DLCs va a querer comprarse el juego. La que le gusta el juego mucho, se va a comprar el juego y le va a dar una inyección fuerte de dinero, ¿no? Este juego, sí, solo en PlayStation 4, literalmente es el 99% de la gente que está jugando. O sea, 2 años sigue vivo el juego por eso. Entre comillas, no vivo. Porque ya no recibía contenido. O sea, PlayStation no le sacaba contenido. Ahora por eso lo va a hacer. Le cedieron el mando a IllFonic. Y ellos podrían haber matado el juego. Pero decidieron darle otra oportunidad porque le ven potencial. O lo que sea, ¿no? Ellos sabrán. Entonces ellos van a darle contenido. Y por eso lo van a sacar en Xbox. Que como ahora PlayStation ya... Supongo que había una exclusividad de los primeros años, lo que sea. O lo que sea. Ahora va a salir en Xbox. Entonces va a haber un grueso de jugadores nuevo que va a entrar. Nueva gente se va a comprar el juego. Entonces van a poder seguir con el proyecto, ¿no? Y nada, no creo que esté en el Gamescom o algo así. Un juego que ya fue lanzado, no es un DLC como tal. Va a ser como una especie de soft relanzamiento, ¿no? Van a volver a darle publicidad y tal. Y sí, en Game Pass sería brutal que esté. Pero claro, Game Pass normalmente mete juegos nuevos, ¿no? Para que la gente junta se compre el Game Pass y tal. Entonces no sé. Yo si fuese IllFonic lo haría. Porque sería inyectar mucha gente que pruebe el juego. Y luego cuando esté que lo compren, ¿no? A lo mejor de inicio no está en Game Pass porque putamente quiere que la gente que de Xbox se compre el juego completo, precio tal. Y así sacar dinerito, ¿no? Pero bueno, ¿será suficiente para revivirlo? Es una locura que, como le dije, que el juego a 2 años siga encontrando partida. Lo cual me voló la cabeza cuando miré. Cuando no recibí contenido hace 2 años, ¿no? Me recuerda mucho a Viernes 13. Viernes 13 ya estaba en una muerte anunciada porque no podían sacar contenido al juego. Porque ya no había... ¿Cómo se dice? Ya no había... había una demanda, entonces no podían sacar contenido. Y el Predator Hunting Grounds no tenía el mismo caso. Supongo que PlayStation no le vio tanto potencial o ya no quería invertir su tal ahí. Y por eso se le dio a IllFonic. Y IllFonic dijo, sí, yo lo voy a intentar revivir. Y a ver qué tal. Porque si... Es una incógnita que tengo curiosidad por ver. Porque si 2 años supo sostenerse, es decir, que el juego esté encontrando partida 2 años de no recibir contenido, una locura, gente. O sea, diciembre de 2021, diciembre de 2022, diciembre de 2023. Y prácticamente estamos en agua, o sea, 2 años y... Es más, es 2 años y tantos meses, ¿no? 2 años y 7 meses, 7, 8 meses prácticamente. Sí, casi 3 años, una locura. Obviamente recibía parches, no de bug, tal. Pero los contenidos principales son los nuevos personajes, ¿no? Acá los killers son los Predator, eran Predator Samurai, Predator tal. Y nuevos mapas y tal ya no recibe, entonces una locura. Si por ahí juegan el juego, me lo pueden decir en los comentarios. O si tienen curiosidad por jugarlo o le van a dar una oportunidad. Yo, por mi parte, espero ver que
eso, que lo rebajen para así en PC también tenga un poquito de gente jugando. Porque el juego tiene crossplay, así que eso está brutal. Tiene crossplay, entonces justamente por eso la gente que juega en PC puede jugar, porque en PC hay poquito, pero la mayoría está en PlayStation. Y ahora que va a estar en Xbox X sería así, en Play 5 también, que hay, o sea, millones de Play 5. Va a estar muy muy interesante, pero bueno, díganme en los comentarios si le daría una oportunidad, si les gusta, les llama atención. Por mi parte voy a seguir el juego, así que interesa, suscríbanse, dejen un like para que les avise del siguiente vídeo. El siguiente vídeo probablemente sea cuando se anuncien algo tocho, algo grande, información fuerte. O ya cuando revelen el juego, ¿no? A ver los números de Steam, a ver la situación del juego, tal. Ahora está pensando en ganar seguidores en Twitter. Se lo hizo hace 2 semanas en la cuenta, 2 o 3 semanas. Sí, hace 17 días, 18. A ver, necesitan un tráiler, algo, ¿no? Para que vuelvan a la gente a saber que ese juego existe, ¿no? Y ahora va a salir nuevas consolas y a ver si vende bien, ¿no? Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo del Predator Hunting Grounds. Y yo estoy todas las noches o tardes o mañanas en Twitch. Nos vemos ahí. Saludos. Dillon. Viejo sinvergüenza.